La niebla se aferraba a los muros de piedra de la prisión de Negate como un alma en pena, una bruma fría y húmeda que parecía emanar del mismísimo Támesis. Era una madrugada de invierno de 1880 y en el corazón de Londres, la ciudad más poderosa del globo, se preparaba un acto que helaría la sangre de la nación. Dentro de esos muros, en una celda de condena a muerte tan diminuta que un hombre no podía extender los brazos por completo, un niño se aferraba a la última noche de su vida. No era un asesino brutal endurecido por el crimen, ni un revolucionario peligroso. Se trataba de John Harvey, un muchacho de 15 años, delgado y de rostro aniñado, cuyo único patrimonio en este mundo era el delito de haber robado para comer y el peso insoportable de una sentencia de muerte. El eco de los carritos de desayuno rodando por los corredores de piedra, el lejano traqueteo de la ciudad que despertaba más allá de los barrotes, el susurro de las oraciones del capellán, cada sonido era un recordatorio. Un latido más cerca del final. El aire olía a hollín, a lejía barata y a miedo humano, un olor denso y pesado que se incrustaba en la garganta. Afuera, una multitud comenzaba a congregarse, una masa sombría y expectante atraída por el morbo y el espectáculo de la muerte legal. Pero esta ejecución era diferente. Una inquietud se filtraba entre la gente, un murmullo de desaprobación y de una pregunta incómoda que flotaba en el aire frío, ¿cómo había llegado la justicia británica, la envidia del mundo civilizado? ¿A poner la soga al cuello de un niño de 15 años? Esta es la historia de ese niño. Es la historia de un robo, de un juicio, de una condena, pero sobre todo, es la historia de una mañana de invierno en la que el gigantesco y implacable mecanismo del Estado victoriano se accionó para triturar una vida que apenas había comenzado. Es un viaje a las sombras de una era de contrastes desgarradores, donde la opulencia y la pobreza más abyecta coexistían en calles adyacentes y donde la ley podía ser tan fría y cruel como el hierro de una horca. La celda de John no tenía ventanas al exterior, pero él podía sentir el avance de las horas en el creciente murmullo de la multitud, en los pasos más frecuentes y urgentes de los guardias en el pasillo. Se frotaba las muñecas, aún doloridas por los grilletes que había llevado durante el juicio. En su mente, una y otra vez, regresaba a las calles fangosas de Vite-Chapelle, al olor de la sopa de guisantes de un comedor de caridad, al sonido de las risas de otros chicos como él, libres, invisibles para la ley hasta que cometían el error de ser pobres y visibles. Ahora, su nombre, un nombre común de un chico común, estaba en los titulares de todos los periódicos. No como una persona, sino como un ejemplo, un símbolo de una guerra que la clase dirigente libraba contra su propia juventud desamparada. El verdugo, William Marbot, ya estaría revisando su equipo. La cuerda de cáñamo, el capuchón negro, las ligaduras para los tobillos. Marbot era un hombre meticuloso, famoso por su drap calculado, diseñado para romper el cuello de forma rápida y limpia. Se enorgullecía de su trabajo. Pero, ¿cómo se calcula la caída para el cuerpo ligero, la constitución aún no fully desarrollada de un adolescente? Esa pregunta, si es que alguien se la hizo, fue ahogada por el rig protocolo de la ley. Esa noche, en la celda de Negate, el tiempo mismo parecía haberse detenido, conteniendo la respiración junto al niño que esperaba, escuchando el tic-tac de un reloj gigantesco e invisible cuyo péndulo se balanceaba inexorablemente hacia el final. El frío de la piedra calaba hasta los huesos, un frío que no era solo del invierno londinense, sino de la desesperación absoluta. John Harvey se envolvió más tight en la delgada manta que le habían proporcionado. Los ecos de la prisión se convertían en susurros aterradores, voces de otros condenados que habían pasado por allí, cuyos espíritus, se decía, nunca abandonaban esos pasillos. Se aferraba a la imagen de su madre, un rostro borroso y cansado en su memoria, y se preguntaba si ella estaría entre la multitud, obligada a presenciar el castigo final de su hijo. El sistema no solo ejecutaba al criminal, ejecutaba a un hijo, y forzaba a una madre a ser testigo. La brutalidad de la sentencia no terminaba en la horca, se extendía como una mancha de dolor para todos los que alguna vez habían conocido al condenado. En las sombras de su celda, con cada latido de su corazón, John podía sentir la presencia de la horca misma, una estructura de madera erigida en un patio interior de la prisión, lejos de las miradas directas del público, pero cuya sombra se proyectaba larga y oscura sobre cada centímetro de Negate. Era una presencia tangible, un monstruo de vigas y cuerdas que se alimentaba de vidas. Y en esa madrugada, el monstruo tenía hambre.
Esta es la crónica de cómo un niño se convirtió en el desayuno del monstruo. Una historia que nos obliga a preguntarnos dónde se traza la línea entre la justicia y la venganza, entre la corrección y la crueldad. Y como los ecos de una sentencia pronunciada en una fría mañana de 1880 aún resuenan, tenues pero persistentes, en nuestro concepto moderno de culpa, redención y la muy frágil línea que separa la infancia de la adultez en los ojos de la ley. Si te interesa conocer historias sorprendentes de la vida real como esta, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguna de nuestras investigaciones. Para entender la muerte de John Harvey, hay que sumergirse en el Londres que lo condenó. No el Londres de los palacios y las carrozas doradas, sino el otro Londres, el de las sombras. La era victoriana, bajo el largo reinado de la reina Victoria, fue un periodo de paradojas desgarradoras. Mientras el imperio británico se expandía hasta cubrir una cuarta parte del mapa mundial y la revolución industrial generaba riquezas sin precedentes, la capital del imperio era un hervidero de miseria, hacinamiento y desesperación. El aire, espeso por el humo de miles de chimeneas de fábricas, era difícil de respirar, una niebla perpetua de carbón que teñía los edificios de un gris sucio y enfermaba los pulmones de los pobres. Las calles, adoquinadas en los distritos ricos, eran un lodazal pestilente en los barrios bajos como Whitechapel, Bethnal Green o East Giles. Por ello circulaba una humanidad abigarrada y desesperada, obreros mal pagados, limpiadores de chimeneas niños, vendedores ambulantes, prostitutas, ladronzuelos y una legión de huérfanos y abandonados que formaban un ejército invisible de indigentes. Este submundo era el caldo de cultivo perfecto para el crimen. La pobreza no era una circunstancia, era una trampa de la que era casi imposible escapar. Para un niño como John, las opciones eran limitadas, trabajos inhumanos por unas pocas monedas, la mendicidad o la delincuencia. Las leyes de la pobreza, herederas de una tradición dura y punitiva, dividían a los necesitados entre los pobres merecedores, los ancianos, los lisiados, y los pobres inmerecedores, los sanos que no trabajaban. Los niños, si no tenían familia, acababan en workhouses, asilos de pobres, instituciones deliberadamente inhóspitas y terribles, diseñadas para disuadir a cualquiera de pedir ayuda. La vida allí era tan dura que muchos niños preferían arriesgarse a la libertad y al hambre en las calles. Y en las calles, la ley era una presencia ominosa. La Policía Metropolitana, los Babis, fundada en 1829, patrullaba con determinación, pero su objetivo principal era el mantenimiento del orden público y la protección de la propiedad privada. En una sociedad obsesionada con la propiedad, los delitos contra ella eran castigados con una severidad que hoy nos parece desproporcionada. El Código Penal victoriano, aunque en proceso de reforma, aún estaba impregnado del espíritu del Bloody Code, código sangriento, del siglo anterior, donde más de 200 delitos se castigaban con la muerte. Para la década de 1880, la horca se reservaba principalmente para el asesinato, pero también para delitos como la piratería, la traición y el robo con allanamiento de morada. Este último era un delito particularmente temido por las clases acomodadas que veían en cada pobre una potencial amenaza para su seguridad y sus bienes. El sistema judicial operaba con una celeridad brutal. Los juicios eran a menudo cuestión de minutos, no de horas o días. Los acusados, en su mayoría sin educación y sin recursos para contratar un abogado defensor competente, se enfrentaban solos a la maquinaria del Estado. El concepto de infancia como una etapa de inocencia y protección era aún incipiente. A los ojos de la ley, un niño de 7 años podía ser considerado responsable penalmente y a partir de los 14 se le juzgaba y sentenciaba como a un adulto. No existían tribunales de menores. Un chico de 15 años, por tanto, era un hombre. Un hombre cuyas acciones merecían el castigo completo, sin atenuantes por su edad o sus circunstancias. La prensa, en plena ebullición gracias a la abolición del impuesto al papel, jugaba un papel crucial. Periódicos sensacionalistas como The Illustrated Police News se deleitaban con los detalles más escabrosos de los crímenes y las ejecuciones. Convertían a criminales y víctimas en personajes de un drama moral, a menudo pintando a los acusados como monstruos irremediables, alimentando el apetito del público por castigos ejemplares. La ejecución pública había sido abolida en 1868, movida por la creciente sensación de que estas multitudes se volvían borrachas y violentas y que el espectáculo era bárbaro. Pero las ejecuciones dentro de las prisiones seguían siendo un evento público de otro modo,
Los periódicos publicaban relatos detallados, casi poéticos, de los últimos momentos del condenado, su comportamiento en la celda, sus últimas palabras. La muerte se había vuelto privada, pero la narrativa de la muerte seguía siendo un entretenimiento masivo. En este mundo, el caso de John Harvey no era una anomalía espantosa, era la consecuencia lógica, casi inevitable, de un sistema diseñado para proteger el orden establecido a cualquier coste. Incluso si ese coste era la vida de un niño que había robado para llenar su estómago vacío. Era el producto final de una sociedad que prefería construir horcas antes que escuelas para los hijos de los pobres, que veía la pobreza como un vicio moral y no como un fracaso social. John Harvey era, en esencia, un peón en un juego macabro de disuasión, un mensaje enviado desde las alturas del poder a los oscuros callejones de Londres: la propiedad es sagrada, y quien la viole, sin importar su edad, pagará el precio máximo. Todo comenzó con un cristal roto y el frío de una noche de noviembre. La casa no era un palacio, sino una residencia de clase media en una calle tranquila en las afueras de Whitechapel. Perteneciente a un comerciante, representaba todo lo que John Harvey no tenía: calor, seguridad, abundancia. Para John, esa casa no era un hogar, era un símbolo, un contenedor de objetos que podían convertirse en comida, en monedas, en unos días de respiro frente al hambre constante. No había planificación, solo la urgencia desesperada de la necesidad. Con uno o dos compañeros, cuyos nombres se han perdido en la bruma de la historia, se acercó a la vivienda cuando las luces se apagaron y la calle quedó en silencio. El sonido de un cristal quebrado con un trapo para amortiguar el ruido debió sonar como un trueno en la quietud. El aroma a cera de abejas y a comida almacenada lo invadió al colarse por la ventana. Era un olor a otro mundo. El robo fue rápido, torpe, propio de adolescentes asustados. No buscaban joyas de gran valor ni documentos secretos. Su botín fue mundano y triste: un poco de plata, algunas herramientas, tal vez un abrigo, y lo más crucial, algo de comida. Objetos que para el comerciante eran pérdidas asumibles, pero que para John y sus compañeros representaban la supervivencia. No hubo violencia, no hubo confrontación. Solo el acto furtivo de tomar lo que no era suyo, impulsado por el rugido de un estómago vacío. Pero en el Londres victoriano, la violación de la propiedad privada era un sacrilegio. Un vecino, alertado por un ruido o una sombra furtiva, dio la alarma. La huida fue un pánico ciego a través de callejones traseros, con el sonido de los silbatos de la policía persiguiéndolos como avispas enfurecidas. John, el más lento, el menos experimentado, o simplemente el más desafortunado, fue capturado. Sus cómplices, fantasmas en la noche, se desvanecieron en el laberinto de la ciudad, dejándolo solo con las manos esposadas y el peso de un delito que no había cometido en solitario, pero por el que pagaría en solitario. La sala del Tribunal Penal del Old Bailey era un espacio opresivo. Altos techos decorados con emblemas de la justicia británica, pesados candelabros que arrojaban sombras danzantes, y el olor a madera pulida y sudor nervioso. John Harvey, con su ropa raída y demasiado grande para su cuerpo delgado, se veía diminuto en el banquillo de los acusados. Parecía un niño perdido en una catedral dedicada a un dios severo e incomprensible. El juez, enfundado en su peluca blanca y toga negra, era la encarnación de ese dios, un ser remoto cuyo rostro era una máscara de impasibilidad. El fiscal, un hombre con voz sonora que resonaba en la sala, presentó el caso no como un simple robo, sino como un ataque a los pilares de la sociedad. Habló de la santidad del hogar inglés, del derecho de todo hombre a sentirse seguro entre sus cuatro paredes. Pintó a John no como un niño hambriento, sino como un peligroso criminal, un miembro de la clase depredadora que amenazaba el orden desde los barrios bajos. No hubo un abogado defensor vigoroso. Si se le asignó uno, fue un letrado joven o indiferente, sin recursos ni tal vez incluso sin convicción para luchar contra la marea de la ley. La defensa, si es que se puede llamar así, fue débil. Se mencionó su edad, su pobreza, su falta de antecedentes. Pero en el contexto de ese tribunal, estas no eran circunstancias atenuantes, eran, en el mejor de los casos, explicaciones irrelevantes y, en el peor, confirmación de su carácter moralmente deficiente. El testimonio del comerciante fue breve y contundente: su hogar había sido violado. El testimonio del agente de policía que lo arrestó fue claro y factual. La evidencia, el botín encontrado en su poder, era irrefutable. El jurado,
compuesto por hombres de cierta posición, comerciantes y pequeños propietarios, hombres que se veían a sí mismos en la víctima y no en el acusado, no necesitó mucho tiempo para deliberar. Las palabras culpable resonaron en la sala como el portazo de una celda. Luego vino el momento más sobrecogedor. El juez, con la solemnidad de un ritual antiguo, se puso de pie. Se colocó la tradicional toquilla negra, un pedazo de tela que transformaba al hombre en instrumento de la muerte. La sala contuvo la respiración. Ión, pálido y temblando, apenas podía mantenerse en pie. El juez pronunció la fórmula ritual, las palabras que solo se escuchaban en los casos más graves. John Harvey, el jurado lo ha declarado culpable del delito de allanamiento de morada. La sentencia de este tribunal es que usted será llevado de aquí a un lugar de ejecución legal, y allí será ahorcado por el cuello hasta que muera. Y que Dios Todopoderoso tenga piedad de su alma. El mundo de John Harvey, ya de por sí pequeño y oscuro, se redujo a ese instante, a esas palabras. El eco de ahorcado por el cuello hasta que muera debió de borrar todo lo demás. No hubo gritos, ni súplicas dramáticas. Solo un silencio aterrado, la incredulidad absoluta de un niño al que le acaban de decir que el Estado va a terminar con su vida. Los guardias lo tomaron del brazo, más firme ahora, y lo condujeron de vuelta a la sombría inmensidad de Negate, no como un prisionero a la espera de juicio, sino como un hombre condenado, un muerto en vida. Negate Prison era más que una cárcel, era una leyenda de piedra, un símbolo del poder punitivo del Estado. Sus muros, negros por el hollín de la ciudad, parecían absorber la luz. Dentro, el aire era eternamente frío y olía a desinfectante, a sopa aguada y a la desesperación acumulada de miles de almas perdidas. La celda de los condenados, la Condamned Cell, era particularmente lúgubre. Allí fue llevado John Harvey para pasar sus últimos días en la tierra. El ritual de la espera era tan cruel como la ejecución misma. Se le asignó un capellán, cuya tarea era preparar su alma para el más allá, para enfrentar al juicio divino después de haber sufrido el juicio terrenal. Se le instaba a confesar, a arrepentirse, a aceptar su destino como la justa voluntad de Dios y de la reina. Ión, durante esas semanas, se convirtió en un foco de atención pública. Los periódicos especulaban sobre su estado mental. ¿Estaba arrepentido? ¿Lloraba? ¿Mostraba temor? Su juventud generaba un morbo especial. El niño condenado, lo llamaban algunos. Artículos sensacionalistas describían su cara de ángel y su futuro truncado, pero siempre justificando la sentencia como un mal necesario para la protección de la sociedad. Entre el público, sin embargo, comenzó a gestarse un malestar. Algunas voces, principalmente de filántropos y reformistas sociales, se alzaron en protesta. Escribieron cartas a los periódicos, argumentando que ahorcar a un niño era una mancha en la conciencia nacional, un acto de barbarie que equiparaba a Gran Bretaña con los imperios más salvajes. Pero el Home Office, el Ministerio del Interior, fue inflexible. No habría clemencia. La ley debía seguir su curso. El mensaje debía ser claro, la propiedad era sagrada, y la edad no era excusa. Dentro de su celda, Ión vivía en un limbo de terror. Cada amanecer podía ser el último. El sonido de los pasos en el corredor podía ser el del verdugo. Se dice que pasaba horas mirando la pared, acariciando quizás un recuerdo feliz de una infancia que nunca tuvo, o escribiendo una carta de despedida a su madre con la ayuda del capellán. La textura de la piedra áspera bajo sus dedos, el sabor metálico del miedo constante, el eco lejano de los cantos de los presos en otras salas, cada sensación estaba amplificada, distorsionada por la proximidad de la muerte. El mundo exterior, con sus debates y sus protestas, le era completamente ajeno. Para él, el universo se había reducido a 4 paredes de piedra y a la certeza de una soga. La noche anterior a la ejecución, el capellán permaneció con él durante horas. Se leyeron salmos, se oró. Ión, según los informes oficiales, mostró una resignación conmovedora. Quizás, simplemente, el miedo y la incredulidad lo habían llevado a un estado de shock, una desconexión de una realidad demasiado horrible para ser asimilada. Mientras la ciudad dormía, o se divertía en sus teatros y pubs, un niño en el corazón de Londres se preparaba para su último aliento, abandonado por todos menos por un sacerdote y la fría mirada de sus carceleros. La mañana de la ejecución amaneció gélida y gris.
Un viento cortante soplaba por las calles, agitando los carteles de los periódicos que proclamaban a gritos el evento del día, ejecución del joven ladrón. En el patio interior de Negate, William Marbot, el verdugo, realizaba sus preparativos finales con la frialdad de un artesano. Probó el mecanismo de la trampa, aseguró la cuerda, un trozo de cáñamo nuevo y fuerte. Se rumoreaba que Marbot, un hombre profundamente religioso, creía que su trabajo era un servicio a la sociedad, la limpieza moral de sus impurezas. Pero esa mañana, incluso para él, debió de haber algo diferente. El cálculo de la caída para un cuerpo tan ligero presentaba un problema técnico. Una caída demasiado larga podía decapitarlo, un espectáculo aún más horrible. Una caída demasiado corta resultaría en una lenta y agonizante estrangulación. Marbot ajustó la longitud con su meticulosidad característica. La vida de John Harvey se había reducido a una variable en una ecuación de pesos, medidas y fuerza gravitatoria. Dentro de la celda, el ritual final se desarrollaba. John fue despertado antes del amanecer. Se le permitió lavarse y se le dio una última comida, que probablemente no pudo probar. Se le leyó la orden de ejecución, el documento oficial que autorizaba a Marbot a quitarle la vida. Luego, llegó el momento de las ligaduras. Sus manos fueron atadas a la espalda. Sus piernas, a la altura de los tobillos, fueron atadas con una correa de cuero. Cada atadura era un recordatorio físico, una pérdida progresiva de la libertad de movimiento, un ensayo de la inmovilidad final. El capellán caminaba a su lado, murmurando oraciones, sus palabras una corriente constante contra el silencio aterrado que debía de reinar en la mente del niño. La puerta de la celda se abrió. El recorrido hasta el patíbulo era corto, pero debió de sentirse como una eternidad. Flanqueado por guardias y seguido por el capellán, John Harvey, con los pies descalzos o con débiles zapatos de lona, caminó por el corredor hacia la luz tenue del patio. La horca se erguía ante él, una estructura de madera oscura y simple, con la soga colgando quieta en el aire inmóvil. La pequeña audiencia oficial, compuesta por el sheriff, unos pocos periodistas y algunos testigos requeridos por la ley, guardaba silencio. Sus rostros eran una mezcla de morbosa curiosidad y de una incomodidad apenas disimulada. John fue colocado sobre la trampa, una simple puerta de 2 hojas en el suelo. El capuchón negro, una bolsa de lana áspera, le fue colocada sobre la cabeza, sumiéndolo en una oscuridad absoluta en sus últimos segundos de vida. El mundo se redujo a los sonidos, la respiración entrecortada del capellán, el crujido de las botas de Marbot en la grava, el susurro de la soga al deslizarse sobre la viga mientras el verdugo ajustaba el nudo en su cuello. El nudo, colocado cuidadosamente detrás de la oreja izquierda, tenía la función de romper las vértebras cervicales con un golpe seco y rápido. Era el último contacto humano que John Harvey sentiría en este mundo, las manos expertas y callosas del verdugo preparando su muerte. No hubo discurso final, ni últimas palabras audibles. Bajo el capuchón, quizás murmuró el nombre de su madre, o una oración, o simplemente lloró en silencio. Marbot se movió con rapidez. Sin ceremonia, tiró de la palanca. Un crujido seco y metálico rompió el silencio. Las 2 hojas de la trampa se abrieron de golpe. El cuerpo de John Harvey, liviano y atado, cayó como una piedra. La cuerda se tensó con un sonido sordo, seguido de un silencio aún más profundo. No hubo sonido de lucha, ni de agonía. El drap de Marbot, en este caso, había funcionado con eficiencia macabra. El cuerpo se balanceó levemente, girando sobre sí mismo en la quietud gélida de la mañana. El reloj de alguna iglesia cercana comenzó a dar la hora, sus campanadas marcando el final de una vida y el triunfo de una ley que no distinguía entre un hombre y un niño. En ese instante, la justicia victoriana había consumado su acto más desgarrador, había matado a un niño para proteger a la propiedad y en el proceso, había dejado una mancha indeleble en la historia de una nación. El cuerpo de John Harvey fue enterrado en los terrenos de la prisión, en una fosa anónima junto a otros condenados, sin lápida, sin nombre. Su existencia física fue borrada del mundo con la misma eficiencia con la que fue eliminado de la sociedad. Pero su historia, su fantasma, no desapareció tan fácilmente. La ejecución de John Harvey se convirtió en un punto de inflexión, un catalizador en el lento y doloroso proceso de reforma del sistema penal británico. La incomodidad que generó su muerte en sectores cada vez más amplios de la sociedad no se disipó.
Sirvió como un ejemplo brutal y tangible de por qué la ley no podía tratar a los niños como a adultos en miniatura. En las décadas siguientes, el caso de John, junto con otros similares, fue citado una y otra vez por reformadores como Mary Carpenter y Charles Dickens, quien siempre fue un crítico feroz de las condiciones carcelarias y la justicia para los pobres. La presión social finalmente dio sus frutos. En 1908, se estableció en Gran Bretaña el primer sistema de tribunales de menores, reconociendo formalmente que los niños necesitaban un trato y una justicia diferentes. La edad de responsabilidad penal se fue elevando, y el enfoque pasó gradualmente de la mera punición a la rehabilitación y la protección. La sombra de la horca de Negate, que se cernió sobre un niño de 15 años, se alargó lo suficiente como para impulsar un cambio que salvaría a miles de otros niños de un destino similar. Hoy, la prisión de Negate ya no existe. Fue demolida en 1902 y en su lugar se erige el Central Criminal Court del Old Bailey, un símbolo de una justicia que, se espera, ha evolucionado. Pero los ecos de lo sucedido allí persisten. Cada vez que se debate sobre la responsabilidad penal de los adolescentes, sobre la dureza de las sentencias para los jóvenes o sobre las causas sociales del crimen, la historia de John Harvey late en el fondo del debate. Su corta y trágica vida es un recordatorio sombrío de los peligros de un sistema legal que privilegia la propiedad sobre la persona, el castigo sobre la compasión y el dogma sobre la humanidad. ¿Fue John Harvey un criminal que merecía morir, o fue simplemente un niño pobre, una víctima de una sociedad que no tenía lugar para él, sacrificado en el altar del orden público? La respuesta, tal vez, no sea blanca o negra. Pero su ejecución nos obliga a mirar fijamente el rostro más oscuro de la era victoriana, un rostro que, tras la máscara del progreso y la moralidad, podía ser tan implacable y cruel como la muerte misma. La última pregunta, la que queda flotando en el aire mucho después de que termine esta historia, es una que cada generación debe hacerse a sí misma. ¿Qué otros John Harveys estamos condenando hoy con nuestras propias leyes? ¿Nuestros propios prejuicios y nuestra propia incapacidad para ver la humanidad detrás del delito? El eco de la soga que se tensó en una fría mañana de 1880 nos susurra que la respuesta, siempre, es más compleja y más terrible de lo que quisiéramos creer. En el silencio que dejó su joven vida, solo queda el sonido del viento golpeando los muros que ya no están, y la lección, dura y eterna, de una justicia que, una vez, fue tan ciega que no pudo ver a un niño frente a ella. Si quieres descubrir otra historia impactante que te dejará sin palabras, haz clic en el video que aparece en pantalla y acompáñanos en esta nueva investigación.